Comunidad. Esta historia habla sobre una joven de nombre Milagro, pero a quien todos en su comunidad, un día de repente, comenzaron a llamarle la maldita. Esta historia es sobre una tragedia convertida en triunfo, y este es su narrador. Se las cuenta sin más a continuación. Milagro tenía apenas 17 años y venía de una familia que tenía un negocio donde se elaboraban sombreros de palma, que todos los domingos llevaban a vender a la plaza del pueblo en el que vivían. La joven Milagro era una muchacha muy llena de vida, muy alegre y risueña, y tenía una forma muy peculiar de ofrecer sus sombreros a los compradores que pasaban por ahí. Así que por su forma de ser tan agradable, era una niña muy querida por la gente que la conocía. Pues ocurrió entonces que en aquel pueblo estaban muy prontas a celebrarse las contiendas electorales, y los distintos candidatos se acercaban a la gente más humilde, con la intención de asegurar su voto y lograr así un lugar en los tan anhelados puestos políticos de aquel lugar. Fue en uno de esos mitines, cuando uno de los candidatos visitaba todos los puestos de los vendedores de la plaza, que al llegar al lugar donde los padres de Milagro tenían su venta de sombreros, el hijo de aquel hombre, llamado Nicolás, pareció quedar encantado con la belleza de la jovencita. El muchacho, muy joven también, era un buen mozo y muy educado, y tan pronto estuvo cerca de Milagro, la saludó respetuosamente. Y el candidato de nombre Amaro dijo a los padres de Milagro mientras le daba un apretón de manos: tengan por seguro, adorable familia, que si yo llego a ser su futuro alcalde, mandaré a construir puestos dignos para que ya no tengan que tener su venta en el suelo. Si ustedes me dan su apoyo, yo no los dejaré desamparados. Y el séquito de personas que lo acompañaban gritaban vivas y fanfarrabias alabando a su postulante. Cuando se retiró del lugar, una mujer que vendía mangos en el puesto de junto de nombre Gregoria dijo a los padres de Milagro: este viejo es igualito a todos, prometen y prometen, y uno de pobre nunca saca la pata del charco. La madre de Milagro respondió: ¿qué tal, Gregoria? Y este es el nuevo que sí nos va a cambiar definitivamente nuestra situación. Pues no lo creo, No va a ser el primero ni el último que se venga con el mismo cuento, respondía Gregoria, haciendo un gesto de desagrado. Para Milagro, todo aquello le parecía algo gracioso, y como no tenía ninguna malicia, ni siquiera se había dado cuenta de las miradas que Nicolás le había hecho. Y ese día, tras guardar la mercancía que no se había vendido, la familia volvió a su casa, que se encontraba arriba de un cerro, a algunos 3 kilómetros de la plaza del centro. Pues bien, lo que Milagro y su familia nos esperaban era que la semana siguiente, y cuando apenas habían instalado en la plaza para vender sus sombreros, nuevamente el candidato Amaro se acercaría a ellos y les diría muy entusiasmado: señora, es un enorme gusto poder saludarlos este día, y quiero hacerles saber el motivo de mi presencia en este lugar, que yo sé debe ser inesperada para ustedes. Y en efecto, los padres de Milagro nos explicaban por qué aquel hombre se encontraba ahí en ese lugar, y tras preguntar el motivo de su visita, este respondió: quiero comentarles que desde la semana pasada que pasé por este lugar junto a mi equipo de campaña, mi hijo Nicolás quedó demasiado impresionado con la belleza y el encanto de su joven hija. Por eso yo quiero invitarlos esta noche a cenar a mi casa, con la intención de que su hija y mi hijo puedan llegar a conocerse más. La madre de Milagro exclamó: disculpe, señor Amaro, pero creo que ese tipo de eventos no son para gente como nosotros. El padre de Milagro interrumpió diciendo: no pierda cuidado, señor. Mi familia y yo estaremos presentes en su cena. Su mujer volvió su mirada hacia él, mientras un entusiasmado Amaro le decía:
Créame usted, señor. Romualdo. Ese es mi nombre, señor. Excelente, señor Romualdo. Acompáñenme en esta cena y ya verá que esto será el inicio de una gran amistad entre mi familia y la suya, dijo el candidato, y luego se marchó estrechando la mano de los esposos. Entonces, la esposa llamada Martina dijo: ¿Pero qué es lo que has hecho, hombre? Romualdo respondió: Tranquila, Martina. Ya verás que algún beneficio vamos a sacarle a estos hombres para todos los vendedores de esta plaza. Entonces Gregoria, metiéndose en la plática, dijo: Ay, Romualdito, no te vayas a olvidar de nosotros los pobres cuando el dinero te llega a manos llenas. Y luego soltó una sonora carcajada que hizo reír a los demás vendedores. Pues bueno, se llegó el momento de aquella inesperada cena, y la familia de Milagro se presentó en la enorme casa del candidato Amaro. La familia fue atendida muy bien, y en el momento de estar sentados a la mesa, el candidato Amaro se levantó de su asiento, pidió la palabra y dijo: Muy bien, estimada familia que nos honra con su visita. En este momento quiero hacer un anuncio muy importante. Y eso es que mi hijo Nicolás, aquí presente, quiere pedir a ustedes la mano de su hija para poder casarse con ella. La impresión en los padres de Milagro fue evidente, y lo primero que dijo su madre Martina fue: Señor Amaro, eso no puede ser posible. Nuestra hija aún no tiene la mayoría de edad. Además, ni siquiera se conocen con su hijo. Amaro contestó: Por eso no hay problema. La muchacha puede ser emancipada y por conocerse, pueden hacerlo mientras se planea la boda. De repente se formó un dime que te diré entre los padres de Milagro y la familia de Nicolás. Mas luego, para poner fin a la discusión, Amaro preguntó a Milagro: Pues bien, jovencita, yo te pregunto a ti, ¿no quisieras conocer tú a mi hijo para después casarte con él? Milagro, que era muy humilde, vaciló un momento, pero lo cierto es que el joven Nicolás le parecía un muchacho muy guapo y simpático. Entonces respondió: Sí me gustaría, sin saber que esas palabras serían la llave que les traería una cadena de sufrimientos y llantos. No se diga más, la muchacha será emancipada por un juez, y cuando se tenga todo preparado, ha de celebrarse la boda entre estos dos jóvenes, dijo don Amaro, con una sonrisa que le cubría la mitad del rostro. Milagro sonrió ruborizada, al igual que Nicolás, quien a todas luces parecía emocionado de conocer mucho más a aquella linda muchacha. Rápidamente el tiempo pasó, y la noticia se conoció en cada rincón de aquel pueblito. Los vecinos felicitaban a la familia, pues ¿quién no querría tener como consuegro al candidato Amaro Castillo, un hombre de renombre y de buena familia? Fue entonces que los padres de Milagro comenzaron a tener grandes beneficios. Se les dio un local techado en un prestigioso lugar de la plaza, y así sus ventas aumentaron en gran cantidad. Parecía que la suerte les había cambiado desde ese momento. Mientras Milagro y Nicolás se iban conociendo entre ellos, y los dos sentían que algo parecido al amor comenzaba a nacer en los corazones de ambos. También les estaba yendo aquella familia que todos los amigos, vecinos y vendedores que antes tenían una buena relación con ellos, comenzaron a evitarlos. Sería algo de envidia o quizá pena, pero lo cierto es que el acceso repentino que la familia esta tuvo no era del agrado de muchos. Bien, ya se habían pasado como 6 meses de aquello, y las elecciones municipales estaban a la vuelta de la esquina. Y poco antes de aquella celebración cívica del pueblo,
se celebró la boda entre Nicolás y Milagro, pues esta última ya había cumplido la mayoría de edad y además le habían concedido la emancipación por parte de un juez. Pero, a partir de aquí, es cuando pronto aparecería el pelo en la sopa. Cuando los comicios llegaron, resultó ganador don Amaro Castillo, con una enorme ventaja en comparación con sus contrincantes. Y cuando supieron los resultados, se instaló una tarima en la plaza del pueblo para que el nuevo edil se dirigiera a sus conciudadanos. Se encontraba ahí toda la familia de Amaro, incluyendo a los nuevos esposos. Pues bueno, luego que Amaro expresara su agradecimiento a todos los votantes, la euforia en la concurrencia era evidente. Sin embargo, sería en un momento cuando los asistentes hicieron un silencio para dejar hablar al nuevo alcalde, cuando una mujer desconocida y de extraña apariencia sobresaliera del público y gritara a gran voz: «Ese muchacho Nicolás está bajo un terrible embrujo. Aunque ustedes no lo crean, la brujería ha vuelto a este pueblo». La gente no tardó en escandalizarse, pues la brujería estaba extremadamente prohibida en aquel lugar, ya que en el pasado había causado mucho daño a sus habitantes. Por esa razón las prácticas místicas eran castigadas severamente. Y ahí el gran asombro de la mayoría de los asistentes. Pronto se le ordenó a un guardia sacar de la concurrencia a aquella desconocida mujer, y mientras la llevaban afuera, ésta no dejaba de mirar fijamente a los ojos de Milagro. Algunos se dieron cuenta de eso. Comentaban entre sí el actuar de aquella mujer era extraña. Amaro entonces intentó mantener la calma. Sin embargo, ya se había formado una gran especulación entre la gente, de modo que el hombre dijo: «Pueblo de Caicique, no nos dejemos llevar por la posición que no es capaz de aceptar la derrota. Y aprovechando este momento, yo les juro por mi vida que en mi mandato está el de castigar la brujería, la magia y toda práctica oscura, con el mayor peso de la ley, sin importar de dónde o de quién provengan dichos ejercicios». Una avalancha de aplausos resonó, mientras Milagro miraba a lo lejos cómo los guardias echaban del lugar a la mujer escandalosa. Pues bueno, pasó el tiempo, y en casa de los nuevos esposos, todo marchaba de manera tranquila. Milagro visitaba seguido a sus padres, quienes a pesar de los desaires de los demás comerciantes, veían todos los días cómo el negocio de la familia seguía prosperando. Así vivía Milagro su vida tranquila, hasta que un día algo pasó en el matrimonio. De la nada, una mañana, el joven Nicolás no se levantó de su lecho donde dormía de ninguna manera. Al principio creían que tenía algún tipo de fiebre de esas que le dan a todo el mundo. Sin embargo, el médico al revisarlo no encontraba síntomas típicos de un resfriado. El estado de Nicolás era bastante extraño, pues el muchacho simplemente se había quedado como desconectado. No hablaba, no reconocía a las personas y apenas si comía. Y por más que la familia hiciera lo posible por encontrarle una explicación a su mal, nada lograba resolver su misterioso estado. Milagro cuidaba de su esposo diariamente, y no se explicaba tampoco cómo de la noche a la mañana aquel muchacho tan vigoroso y lleno de vida había terminado postrado en aquella cama cual vegetal y con la mirada perdida en un inmenso vacío. Pasó, pues, que por más que aquello se quiso mantener en secreto, no tardó la noticia en llegar a los oídos del pueblo, y por lo tanto, rápidamente entre la conseja popular se comenzó a hablar de un nuevo caso de brujería en Caicique después de tantos años. Muchos no lo podían creer. ¿Quién podía ser aquel que se había atrevido a desafiar a las autoridades, reviviendo tan despreciables prácticas?
Tenía que ser alguien del partido opositor, decían algunos, alguien que quisiera obtener algún tipo de venganza dañando a aquel joven, o quizá también alguien que quisiera heredar la fortuna de la familia. Todo eso se había mantenido en total silencio por parte de la familia, hasta que un día el alcalde Amaro creyó confirmar sus sospechas, y en un acto público le expresó con pesar a su pueblo lo siguiente: su hijo estaba siendo víctima de brujería, no había más que decir. Y así comenzaron los rumores. La gente cuchicheaba, especulaba, tenía sus posibles hechores, y de pronto un nombre comenzó a sonar de boca en boca: Milagro. Qué raro, decían algunos, que una campesina que fabrica sombreros hubiera enamorado al hijo de un influyente candidato a alcalde. Justo cuando estaba por ganar los comicios, era simplemente bastante sospechoso. Dado que en el pueblo nadie decía tener habilidades para vislumbrar lo oculto, la única manera de saber quién era el que estaba recurriendo a la magia para tener en aquel estado a Nicolás fue viajar a otro pueblo lejano, donde habitaba un chamán que, según él, podía sentir las energías y vaticinar de dónde provenía el mal. Entonces, ocurrió que apenas aquel hombre puso un pie en el pueblo, hizo vibrar un sonajero y, diciendo tener una visión, exclamó: aquí hay mucha mala energía y que previene de una mujer que vive al lado del joven Nicolás. Su nombre es Milagro. No había más duda. La identidad de la hechicera se había revelado, pues el chamán había sido claro: la causante del maleficio era Milagro. El escándalo fue enorme, y los primeros en salir a la defensa de la pobre de Milagro fueron sus padres. ¿Cómo era posible aquello si ellos jamás habían tenido conocimiento de dichas prácticas? Todo tenía que ser un error. Sin embargo, rápidamente Milagro fue puesta en manos de la autoridad y fue interrogada principalmente por Amaro y algunos miembros del consejo municipal. Pero, ante todas las preguntas, la joven negaba todo rotundamente entre lágrimas, asegurando que no tenía idea de lo que estaba pasando. Amaro entonces le decía: escucha, Milagro, nosotros te queremos mucho, pues has sido una buena muchacha con la familia. Es más, casi como una hija. Dinos si tú has embrujado de alguna manera a Nicolás, y si te arrepientes, el tribunal puede ser benevolente contigo y te condenen tal vez solo a ser azotada. Milagro se llenaba de terror al escuchar estas palabras y negaba totalmente las acusaciones, defendiendo tajantemente su inocencia. Durante 3 días se le interrogó. Incluso el sacerdote del pueblo vino para que con él confesara su pecado. Mas de la boca de Milagro no salía ni una palabra que no fuera a defender su inocencia. Viendo entonces que no aceptaba su culpa, fue llevada públicamente ante todo el pueblo, y en un acto bastante humillante, le preguntaron al populacho si para ellos la muchacha era culpable o inocente de lo que se le acusaba. Entonces, gritaron primero los que habían visto a Milagro cruzar miradas con la extraña mujer de la vez anterior, y decían: ella es la culpable, pues no dejaba de mirarse con la vieja que supo por primera vez que el joven Nicolás estaba hechizado. Y comenzó entonces a crecer en el griterío la siguiente frase: no hay duda, es ella es la maldita. Los siguientes que gritaban eran los comerciantes que sentían envidia de la familia de Milagro, que aunque no tenían ninguna prueba, proferían a viva voz que aquella mujer era la hechicera maldita. Los padres de Milagro suplicaban un juicio más riguroso,
y pocos más eran los que se atrevían a defender a la muchacha, por temor de ser acusados de cómplices, ellos también. Entonces, el juez, con un gesto severo, dijo: «La muchacha no ha dicho nada válido para defenderse, de modo que tiene que ser puesta a prueba. Mañana por la mañana será la ordalía. La joven será sumergida en el río, y si su cuerpo sale a flote, estaremos ante la presencia de una bruja. Si no lo hace, se le va a declarar inocente. Mientras tanto, seguirá en el calabozo». Los padres de Milagro no podían creer aquel dictamen, pues su hija no sabía nadar y era casi seguro que podía morir durante aquel procedimiento. Por eso rogaban a Dios para que su hija saliera librada de aquel juicio tan injusto. Milagro fue puesta en prisión y las autoridades organizaron bien el evento del día siguiente. En el calabozo, la pobre de Milagro lloraba su desdicha, acurrucada en una esquina de la celda. Sus lágrimas titilaban con la luz de la luna llena que se colaba por una rendija, mientras ella pedía al cielo su auxilio, así como había pasado el día de su nacimiento. De pronto, escuchó unos pasos descalzos acercarse por el pasillo oscuro que llevaba a su recinto. Ningún guardia vigilaba la mazmorra, de modo que Milagro se preguntó quién sería la persona que se venía acercando. De repente, tuvo enfrente la silueta de una mujer a quien no podía verle el rostro, y por esto ella se llenó de una extraña sensación de miedo. La mujer metió las manos en la reja y, como por encanto, abrió la puerta. Luego de su boca salieron las siguientes palabras: «Sal de aquí y ve al río donde te quieren poner a prueba mañana. Allí encontrarás la forma de librarte del destino que te quieren imponer». Después la mujer se alejó perdiéndose en la oscuridad del pasillo. Milagro salió entonces de la celda y, como si aquella mazmorra estuviera abandonada, no encontró a ningún guardia por los alrededores mientras escapaba. Seguidamente, quiso correr a casa de sus padres. Sin embargo, una voz proveniente de la penumbra le dijo: «Ve al río como te indiqué. De otra manera, mañana encontrarás la muerte». Muerta de miedo, pero creyendo que se trataba de alguna intervención divina, Milagro se detuvo un momento y después cambió su dirección y se fue por unos barrancos hasta el río. Cuando llegó a la ribera, la luna llena se reflejaba plateada en las apacibles aguas del enorme cuerpo de agua. Entonces, mirando para todos lados, Milagro exclamó: «Muy bien, ya estoy aquí. Dime tú quién eres y por qué me estás ayudando». De pronto, el agua comenzó a burbujear y a continuación emergió a la superficie una figura femenina, esbelta y de largos y negros cabellos. La mujer estaba desnuda y poco a poco comenzó a acercarse hacia Milagro. «Yo, al igual que tú», comenzó diciendo la mujer, «fui condenada a que, por los siglos de los siglos, debía penar vagando por los ríos y ocultándome entre las sombras, todo por un crimen que no cometí. Yo tuve un hijo con un guerrero que rara vez se encontraba conmigo en casa debido a la guerra, y por esa razón me era necesario salir al bosque en busca de algo de alimento. Alguna de esas veces tuve que dejar a mi hijo en casa, pidiendo a los dioses que cuidaran de él. Entonces el niño de pronto comenzó a comerse la ceniza que sobraba en la hornilla. Y un día mi suegra llegó de visita y encontró a mi hijo comiendo puñados de ceniza. Mi suegra me acusó con el Dios de dioses de haber abandonado a mi hijo,
y este desató toda su furia contra mí. Ahora me escondo en la noche, en las pozas hondas de los ríos, escarmiento a los infieles y soy la personificación de la locura. Sin embargo, ahora he venido para hacer justicia también. Milagro palideció y con la garganta seca exclamó: ¿Tú eres el fantasma de la ciguanaba? La mujer salió por completo del agua y parándose muy cerca de Milagro, dijo: Así es, pero ya ves que no soy tan terrible como me pintan. Escucha bien lo que te diré, Milagro. Ese hombre llamado Amaro es un despiadado. Es él quien debe ser enjuiciado en tu lugar, pues ha ofrecido el sacrificio de una vida a Satanás en pago por obtener el puesto en la gobernación. Y mañana será el ritual oficial disfrazado con un juicio contra ti. Él y su séquito de seguidores son los que merecen ser castigados. Pero por eso, yo te voy a otorgar un poder especial. Y por esta noche, tú serás la ciguanaba. Milagro dijo entonces: Pero, ¿yo qué haré? ¿Por qué no dejas simplemente que me vaya a casa de mis padres? Si tú huyes, la próxima víctima será Nicolás. A ese desgraciado de Amaro no le va a importar ofrecer en pago la vida de su propio hijo con tal de tener el poder, dijo el fantasma, y finalmente agregó: Así que tú decides qué camino tomar. En la casa de Amaro, una reunión se llevaba a cabo en lo más profundo de su sótano. Él, junto con su consejo municipal y otras autoridades, se preparaban para hacer un ritual al Señor de las Tinieblas. Todos vistiendo capas negras, se pararon alrededor de un enorme círculo iluminado por velas también de color negro. El juez dio un paso hacia adelante y se disponía a leer un escrito de un antiguo libro, cuando de pronto alguien exclamó: «La prisionera ha escapado. Paren el ritual». Todos los hombres que ahí se hallaban comenzaron a discutir de qué manera Milagro había burlado la seguridad de aquel impenetrable calabozo, y pararon lo que estaban haciendo para salir al exterior y averiguar qué había pasado con la mujer, que sería su ofrenda al Señor de los Abismos. Los guardias bajaron para asegurarse que seguía con vida, y fue entonces cuando encontraron la reja abierta. No se explican de qué manera esa maldita pudo haberse escapado, dijo uno de los presentes. «Búsquenla hasta debajo de las piedras. Esa maldita no se puede escapar», sentenció Amaro con sus ojos encendidos de cólera. De pronto, una voz femenina y tierna se escuchó dentro de la casa. «Así que todos piensan que soy bruja. ¿Qué tal si les digo que no están equivocados?» Al instante, todas las luminarias en el salón se apagaron y apenas quedó encendida una pequeña luz al final de un pasillo. La débil luz de una vela dejaba ver la silueta curvilínea de una mujer que yacía en el fondo de dicho pasillo. Entonces, los hombres se miraron entre ellos y se dijeron: ¿será posible que de verdad esta mujer es bruja? Y a continuación, Amaro dijo: «Padre Satán, tú tienes más poder que esta miserable sucia. Demuéstrale que tú eres más poderoso que ella». Al instante el hombre sintió como unas uñas, casi garras, se le entrelazaban a la altura del cuello, y una voz de mujer seductora le dijo: «Manda a decir a tu amo Satanás que esta vez te la vas a tener que arreglar tú solito». Y resonó estridente en toda la casa una risa burlesca de mujer.
La luz de algunas bombillas comenzaron a parpadear, y en cada destello se dejaba ver el aterrador espectro que se encontraba presente ahí, en la sala junto con aquellos hombres. Era una mujer de greñas desmelechadas, ojos saltones y dentadura grotesca. Sus pechos flácidos colgaban a la altura del ombligo, y sus huesudas manos terminaban en largas y afiladas uñas curvadas. El juez, cayendo en la cuenta, dijo entonces muerto de pavor: «No me jodan. Esa no es otra más que la misma ciguanaba». Aquellos hombres de pronto sintieron sus pies como si estuvieran clavados en el piso, y por más que querían hacer un movimiento, se les hacía humanamente imposible. Querían levantar los brazos, pero estos no le respondían. Y cuando las luces se iban y quedaban todo en penumbras, su corazón parecía que se les iba a salir del cuerpo, al sentir aquel terrible espectro acariciarles el rostro con su greñudo cabello. El ser mitológico que se paseaba entre ellos reía y reía, y entre las carcajadas les decía: «Vámonos, vámonos todos hacia el río. Ahoguemos a todos estos malditos». De repente, aquellos hombres empezaron a caminar uno detrás del otro, movidos por una irresistible fuerza invisible, y salieron de la casa, caminando en dirección al río. La gente que los vio pasar se preguntaba confundida de qué se trataba aquel extraño cortejo de hombres de capa negra, los cuales al poco rato llegaron a las orillas del río, y ahí, sin poder detenerse, la extraña fuerza los hizo entrar en el agua. La figura de la legendaria ciguanaba chapoteaba en el agua riendo a carcajadas, mientras los hombres poco a poco se iban sumergiendo más en las aguas. Por más que pidieron auxilio, todo parecía ser que aquel sería su final. Sin embargo, cuando ya estaban a punto de sumergir la nariz, la fuerza que los movía se detuvo. Amaro bien podía sentir cómo cada respiro, pequeñas cantidades de líquido le entraban por la nariz, provocándole una sensación de angustia y de agonía. La mujer entonces les dijo finalmente: «Den gracias a Dios, que yo no seré quien los juzgue, puesto que por mí me los llevaba hasta el fondo del río, pero será la justicia de la tierra quien se encargue de ustedes». Y luego se alejó de ahí, perdiéndose entre el tupido bosque circundante. Al día siguiente, la gente que iba curiosa a ver el juicio contra Milagro se encontró con los hombres aquellos sumergidos en el río, con el agua hasta el cuello, y ya no pudieron salir de ahí, hasta que confesaron su delito y fueron puestos en prisión, así como dictan las leyes que ellos mismos habían creado. La gente fue testigo del sitio donde los hombres aquellos hacían sus rituales, de modo que se les obligó después a quitar el maleficio que habían implantado en el pobre de Nicolás, con tal de acusar a Milagro. Y bien, un nuevo alcalde fue elegido posteriormente, y cuando Nicolás recobró la salud, se fue a casa de Milagro, donde aprendió también a fabricar sombreros de palma. Y una noche que Milagro miraba al horizonte, recordaba cómo esa vez por tan solo una noche sintió lo que era encarnar a un personaje tan legendario de nuestras tierras. Y escuchen bien, comunidad, se cuenta que todas las personas y comerciantes que se pusieron en contra de Milagro fueron asustadas por la ciguanaba y pasaron días y días teniendo delirios en castigo por su proceder. Menos Gregoria. Ella siempre creyó en la inocencia de Milagro, y aquella mujer decía cada que podía: «No andes de noche visitando pozas o quebradas solas, pues la ciguanaba se escurre por entre las matas y te observa oculta en la penumbra. Y si te descuidas, te engaña como una adorable joven
solo para que instantes después vivas el verdadero horror. Y saben, era verdad. Muchas historias se contaban después sobre aquel ancestral espíritu. Pero, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Yo los dejo hasta aquí. Hasta una próxima vez. Y que estén bien, comunidad.